Muchos coincidiríamos en el que el futuro de los países se parece en alguna medida al presente de sus escuelas, con la idea de que lo que hagamos en nuestras escuelas, en nuestros liceos, puede determinar cosas que sucedan en el futuro. Es conveniente recordar entonces la función de la escuela, y me disculpan que sea algo muy básico, pero a veces siento que lo olvidamos, ¿no? La idea es que las escuelas le puedan ofrecer a las personas lo que no encuentran en su casa. Me gustó mucho cuando Daniela en su presentación puso sus fotos de niña con sus padres y su origen familiar, porque ella probablemente, yo no conozco a Daniela, la estoy saludando hoy por primera vez, pero probablemente ella podría explicar su trayectoria y su vida y el éxito que ha tenido porque tuvo la fortaleza de ser acompañada por su familia, por eso lo pone en las láminas. Pero hay muchas personas que no tienen ese acompañamiento o personas que nacen en familias que no tienen la posibilidad de acompañarlos o darles una formación. Y las sociedades que pretenden tener niveles de equidad y niveles de justicia tienen escuelas para darle a las personas en la escuela lo que no encuentran en su casa. Y las escuelas son entonces las gran generadoras de equidad, de oportunidades. Porque si no, el futuro no estaría determinado por las escuelas, sino el futuro se parecería al presente de las familias. Y todo lo que va a pasar depende de tu familia y no depende de la escuela. La escuela es la que rompe ese determinismo negativo, digamos, o esa falta de posibilidades que pueden ofrecer o no ofrecer algunas familias. Entonces, la Venezuela de hoy en alguna medida se parece a lo que dejaron de hacer las escuelas ayer. Yo creo que entender lo que pasa en Venezuela, y sé que este es un evento internacional, pero a veces los problemas locales se parecen mucho a los problemas internacionales, quizás no hay nada más global que lo local, pero explicar lo que pasa hoy en Venezuela, una Venezuela que nos incomoda, una Venezuela que no nos gusta, una sociedad que en este momento no se encuentra, tiene parte de su explicación en lo que pasó en las escuelas en los últimos años, lo que pasó en el pasado, porque hoy es el futuro de lo que pasó en nuestras escuelas ayer. Y nuestras escuelas probablemente no cumplieron con su función de darle a las personas lo que no encontraban en su casa. Hay quienes piensan que lo que ha transitado Venezuela en los últimos ya casi 20 años ha sido una revolución de personas frustradas, o sea, personas que no encontraron en las escuelas un camino de ascenso, un camino de éxito, un camino de empleo, un camino de producción, y la frustración te llevó a acompañar una propuesta país que te iba a incluir, que te iba a incorporar de alguna manera. Yo asumo la responsabilidad como educador y como maestro que el problema que tenemos hoy en Venezuela se debe a lo que nosotros los educadores probablemente no hicimos en nuestras escuelas. Mi responsabilidad hoy es hablar del futuro, es decir, que la Venezuela que nosotros nos imaginamos o que la Venezuela que nosotros deseamos pasa entonces necesariamente por introducir algunos cambios en nuestra realidad escolar. Nosotros lo que necesitamos lograr es básicamente que se cumplan tres condiciones: que todas las personas puedan ir a una escuela, que la escuela a la que van esté en condiciones mínimas de funcionamiento, de infraestructura, de dotación, de biblioteca, de cancha, de laboratorios de ciencias, de computadoras. Y lo tercero es que cuando la persona va a esa escuela se encuentra con una buena maestra, con un buen maestro, con una buena profesora, con un buen profesor. Si nosotros logramos esas tres cosas, es posible que logremos darle a las personas lo que no encuentran en su casa. En Venezuela nosotros tenemos casi 28.000 instituciones educativas. En 17.000 de ellas puedes estudiar preescolar. En 18.000 de ellas puedes estudiar primaria. Pero solo en 6.000 o casi en 6.000 puedes estudiar bachillerato. Para que se hagan una idea del embudo tan grave que tenemos en el país, la dificultad que es poder estudiar bachillerato en Venezuela. Nosotros evaluamos todos los años el rendimiento en las escuelas de Miranda y lo hacemos en lenguaje y matemática. Este año evaluamos el rendimiento, lengua es azul, matemática es rojo. Fíjense el rendimiento de matemática. El promedio sobre 20 en matemática en quinto año es 1. Empezamos con 13 en primer grado y va decayendo. Es decir, nosotros literalmente en Venezuela somos analfabetas matemáticos. ¿Okay? Entonces no es suficiente con ir a la escuela, sino que la escuela te forme y te prepare para que no te frustres luego cuando vayas a entrar a la universidad o cuando vayas a entrar en el programa NEO, que te va a conseguir trabajo, pero te consigue trabajo si sabes matemática.
Si no sabes matemática, te vas a frustrar ahí a mitad de camino. Es decir, que tenemos un severísimo problema de rendimiento. Nosotros aplicamos las pruebas PISA, que son pruebas internacionales, en el 2010, no en las escuelas de la gobernación, pero no exclusivamente, también las aplicamos en escuelas de ABEC, de Fe y Alegría y los grandes colegios de Caracas. Y las escuelas distribuyen a las personas en niveles que van desde el -B hasta el 6, y del nivel 1 al 2 son niveles no esperables para la edad. La línea azul es Miranda, la verde es el promedio mundial, y ustedes ven ahí que más o menos el 30% de los venezolanos estamos en niveles no esperables en lenguaje. Pero si pasamos a la siguiente lámina, en matemática tenemos prácticamente el 80% de los venezolanos no tiene un nivel aceptable de matemática. Es decir, que nuestro nivel académico realmente es muy bajo, y eso es un problema gravísimo porque genera una gigantesca frustración en las personas y cierra cuanta puerta posible se pueda abrir. Yo lo digo como chiste, muchas veces en el auditorio y con el perdón de la audiencia, pero cuando yo presento estas láminas asumo que la mayoría de las personas no la comprende porque nosotros estudiamos en esas escuelas. Entonces, probablemente este gráfico lo entiende nada más una parte de la audiencia, porque tenemos severísimos problemas en matemáticas en el país. Y aquí les muestro una gráfica de asistencia a las escuelas del año escolar pasado. Si ustedes ven, nunca la asistencia se acerca ni siquiera al 90%. Inclusive tuvimos en el año pasado, que es la línea azul más gruesa, en el mes de junio, una caída de asistencia hasta del 50%, del 49% realmente. Es decir que no todos están teniendo acceso a la escuela, quienes tienen acceso no están recibiendo una educación de calidad y muchos de los que tienen acceso ni siquiera están yendo a la escuela. Entonces, el punto que quiero hacer es que tenemos severísimas dificultades para que las personas encuentren en la escuela lo que no encuentran en su casa. En el foro nos pedían que hiciéramos propuestas o que trazáramos metas. Nosotros proponemos algunas metas. Para que todos puedan ir a la escuela, Venezuela necesita construir cerca de 3.000 nuevas instituciones educativas. Por cierto, de esas 3.000, 1.000 deberían ser liceos, deberían ser bachilleratos, para poder cubrir esa posibilidad de ir a la escuela. Esas escuelas tienen que ser dotadas y tenemos que reparar esos 6.000 liceos que tenemos en este momento, tenemos que repararlos, dotarlos, porque en este momento no están en condiciones adecuadas para dar la educación que no encuentran las personas en su casa. Y aunque no he desarrollado el tema, la tercera meta que nosotros tenemos como país es que se encuentren con las personas adecuadas en esas escuelas, en esos liceos. Y para eso tenemos que recuperar la carrera docente, no solamente desde el punto de vista de compensación económica, que tiene sentido decirlo hoy cuando muchas escuelas del país están en paro por protestas de nuestros maestros por bajo salario, sino que tiene mucho que ver, o más que ver inclusive, con los mecanismos de promoción de la carrera docente, con el financiamiento de nuestros pedagógicos, de las escuelas de educación de nuestras universidades. Tiene mucho que ver con los mecanismos de ingreso a la carrera por concurso y no por relaciones clientelares o políticas para tener ingreso a la carrera. Tiene que ver con que los mejores venezolanos y profesionales sientan que la educación es un espacio de realización y de crecimiento. Como país tenemos 3 metas fundamentales: tenemos que construir escuelas, tenemos que dotar y reparar las que tenemos y tenemos que fortalecer la carrera de los maestros. Si nosotros no cumplimos, digamos, con esas metas, probablemente no nos va a gustar el futuro del país, porque vamos a seguir teniendo una gran cantidad de jóvenes frustrados porque no encontraron en sus escuelas lo que Daniela sí encontró en su casa. Entonces, esa frase con la que comencé, quisiera que se la llevaran con contenido. Es decir, si queremos un futuro distinto, tenemos que tomarnos en serio el tema de fortalecer nuestras escuelas. Gracias.